unidad hipotálamo hipoficiaria y y prolactina. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor. Sí. ¿Me podría aceptar en la compu? Es que estoy conectado a mi celular y voy a cambiarme en la compu, por favor. Sí. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para esta clase es muy interesante ver cómo se van a integrar el sistema nervioso con el sistema endocrino. Y bueno, pues el hipotálamo y la hipófisis van a conformar una unidad funcional que participa en la regulación de varias glándulas endocrinas y que va a contribuir a la hemostasis del estado metabólico e hídrico. Aquí tenemos que el hipotálamo es la vía final entre el encéfalo y la hipófisis. Va a secretar una serie de sustancias o hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción de hormonas adenohipofisiarias. Y aquí en el esquema que tenemos, vamos a revisar cómo está el hipotálamo en la parte superior, que va a secretar los factores liberadores o las sustancias liberadoras. De ahí pasan a la hipófisis y de la hipófisis a las glándulas periféricas. ¿Sí? Van a secretar hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción de hormonas adenohipofisiarias y las hormonas hipofisiarias liberadas a la circulación periférica van a regular el crecimiento celular, la diferenciación y las actividades funcionales de los órganos diana. El mantenimiento de la homeostasis en el medio interno y la adaptación del medio externo requiere de múltiples señales bioquímicas que van a converger en los sistemas neurales del hipotálamo y esto conduce a las respuestas tanto endocrinas como metabólicas mediante la liberación de hormonas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que aquí se va y va a funcionar, bueno, de aquí va a secretar la hormona del crecimiento de la hipófisis y se va a ir a hígado, a hueso, a músculo, ¿sí? Y a través del factor de crecimiento insulinotrópico. Después tenemos al factor inhibidor, o se llama factor inhibidor de dopamina, y aquí va, este es inhibitorio y la hipófisis va a secretar prolactina y pues es el que nos va a promover la lactancia. Luego está el factor liberador de gonadotropinas que va a estimular la secreción de la hipófisis de LH y FSH que van a ir a las gónadas. Después va la hormona liberadora de tirotropina que va a estimular la producción de TSH en la tiroides para la secreción de T3 y T4. Y después tenemos la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular la producción de ACTH en la hipófisis y se va a ir a las suprarrenales para producir el cortisol. Entonces, ahí tenemos un esquema muy importante de esta unidad hipotálamo hipoficiaria y vamos a empezar en el hipotálamo, que es una parte del sistema nervioso que se encuentra en el diencéfalo, en el piso del tercer ventrículo, y que va a tener dos funciones principales, unas neurales y otras hormonales. Y dentro de las neurales va a ser el apetito, la sed, la conducta sexual, algunas funciones neurovegetativas que comparte con el sistema nervioso autónomo simpático, como es
la regulación de la temperatura y la regulación vasomotora. Y dentro de las funciones hormonales del hipotálamo está el sistema hipotálamo-hipófisis anterior a través de las hormonas neurohipofisiarias y en el sistema hipotálamo-hipófisis anterior a través de las hormonas hipofisiotrópicas. ¿Sí? Prácticamente, bueno, el hipotálamo tiene estos sincronúcleos, el supraóptico y el paraventricular, y después viene el arqueado, el ventromedial y el hipotalámico anterior, y van a tener conexiones vasculares entre el hipotálamo y hipófisis a través de varios sistemas de vasos que son los portales largos, los sistemas de vasos portales cortos y el plexo tangencial del sistema infundibular, que este es el infundíbulo. Y bueno, vamos a ver las hormonas neurohipofisiarias, que es la oxitocina y la vasopresina. Estos son péptidos pequeños de 9 aminoácidos y están sintetizados en los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular, y a través de los axones van a alcanzar la neurohipófisis y circulación general. Si se fijan, esto no es a través de vasos sanguíneos, sino más bien es una, digamos que una neuroconducción, y sus receptores pertenecen a la familia de receptores acoplados a las proteínas G. Para ver la regulación de ADH o vasopresina, bueno, su secreción va a depender de la osmolaridad. ¿Quién me dice qué es osmolaridad? ¿Alguien ha escuchado ese término? A ver. ¿Sobre disolvente? ¿Mandé? ¿Soluto sobre disolvente? Sí, exacto, y digamos que es la concentración. Y aquí, por ejemplo, ¿saben de qué va a depender la osmolaridad del cuerpo? ¿La hidratación? Pues sí, la hidratación y la concentración de algunos electrolitos como es sodio, potasio, algunas sustancias como glucosa, urea. De hecho, hay una fórmula para sacar la osmolaridad sérica del cuerpo, bueno, del plasma, que es 2 veces el sodio más el potasio, todo esto más la glucosa entre 18. Esa es la fórmula más sencilla y hay otras fórmulas más complejas. ¿Sí? Entonces, entonces la secreción va a depender de la osmolaridad, y esta osmolaridad se va, ahora sí que el cuerpo lo va a detectar a través de receptores intracraneales, cómo van a estar las concentraciones pues, de sodio, de potasio, de glucosa, y lo va a empezar a censar. Y se dice que una disminución del volumen intravascular también puede ser detectada, y una disminución de la presión arterial de más del 10%. Y esto es porque hay unos receptores en la aurícula derecha del corazón donde donde nos van a censar ya sea un volumen, una disminución del volumen intravascular y una disminución de la presión arterial. A los primeros se le llama, los receptores de osmolaridad se le llaman varoreceptores, perdón, osmoreceptores, y a los otros que sensan la disminución del volumen sanguíneo se le llaman varoreceptores. Varo de presión, receptor, y osmo de osmolaridad, receptor, ¿de acuerdo? Y bueno, la acción que tiene la ADH tiene varias acciones. A nivel renal va a regular la concentración de la orina. A nivel cardiovascular va a tener un efecto vasoconstrictor o vasopresor. Y a nivel hipofisiario, junto con la hormona liberadora de corticotropina, va a estimular la liberación de hormona adenocorticótrofa o ACTH en respuesta a un estrés.
Y bueno, vamos a ver cómo se regula la oxitocina. Esta hormona va a estar relacionado con el parto y la lactancia. Esta va a ocasionar el reflejo de eyección de leche si se le libera en respuesta a la succión mediante el arco reflejo neuroendocrino. Aquí, bueno, lo vamos a ver con más detalle en un momento. Y en el trabajo del parto va a estimular la contracción del útero y la dilatación del cuello, que eso se llama el reflejo de Ferguson. Va a tener una actividad luteolítica, va a ayudar a romper el cuerpo lúteo, va a aumentar la motilidad de tubos seminíferos y va a estimular la conducta materna de apego y monogamia. Y bueno, con esto terminamos las hormonas de la hipófisis posterior, o, neurohipófisis. Vamos a ver ahorita las hipofisiotrópicas. Son péptidos de cadena corta, excepto el factor inhibidor de prolactina. Van a regular la secreción o inhibición de productos de hipófisis anterior. Se van a sintetizar como precursores. Por vías enzimáticas se van a fragmentar en compuestos activos. Ya habíamos dicho lo de prohormona, prohormona y hormona. Y algunos tienen funciones como neurotransmisores. Y en primer lugar tenemos la TRH o hormona liberadora de tirotropina. Esta va a estimular la liberación de tirotropina, que es la TSH, para regular la glándula tiroides y la producción de hormonas tiroideas. Su efecto es bloqueado por un exceso de hormonas tiroideas, o sea, va a actuar como un retroalimentación negativa. Y su efecto va a aumentar con la disminución de hormonas tiroideas. También libera prolactina a dosis farmacológicas y puede haber análogos de TRH para pruebas farmacológicas que realmente aquí no se usan mucho esos análogos. Después tenemos a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a estimular la liberación de LH y en menor grado de FSH. Es el primer nivel de regulación gonadal que tenemos. Tiene una vida media corta y se va a inactivar por algunas enzimas tisulares, como la inhibina. ¿Sí? Se secreta en pulsos de aproximadamente 1 hora. El estímulo sobre la hipófisis se va a modificar por algunos esteroides sexuales y se han producido análogos como leuprolida y goserelina, y estos análogos sí nos han sido de mucha utilidad para el tratamiento de algunos tumores que son dependientes de hormonas. Después tenemos la somatostatina, que es el gran inhibidor. Inhibe la liberación de hormona del crecimiento y va a estar distribuida en glándulas endocrinas, en el tubo digestivo, en las células delta del páncreas y en varias regiones del sistema nervioso. Puede actuar como hormona y neurotransmisor con múltiples efectos inhibitorios. Por ejemplo, en la hipófisis, la hormona del crecimiento y la TSH bajo un estímulo de hormona liberadora de tirotropina. En el páncreas van a inhibir a la insulina y al glucagón. En el tubo digestivo van a inhibir la producción de gastrina y en el sistema nervioso actúa como neurotransmisor con efectos inhibitorios de estimulantes. También estos son receptores de membrana acoplados a proteína G. Y aquí, por ejemplo, hay un análogo de la somatostatina, que es el ocreotide, y también se ha usado mucho para múltiples patologías, como por ejemplo en trastornos del tubo digestivo, como pancreatitis aguda o hemorragias del tubo digestivo, ya que disminuye gastrina y disminuye otras sustancias que pueden ser lesivas cuando aumentan su producción en el tubo digestivo, y estas las disminuyen.
Después tenemos a la hormona liberadora de hormona del crecimiento, y esta está producida por el hipotálamo en el núcleo arqueado, en el tubo digestivo y en el páncreas. Estimula la producción de hormona del crecimiento de acuerdo a la producción de esteroide en el ciclo ovárico a través de ácidos grasos, hormona del crecimiento, hormonas tiroideas y glucocorticoides. Y también incrementa la liberación de gastrina, insulina, glucagón y somatostatina. Como ven, son los efectos contrarios a los de la anterior. Después tenemos a la hormona liberadora de corticotropina, y esta hormona va a ser el estímulo principal para la liberación de hormona adenocorticótrofa o ACTH, que va a estar seguido por la secreción de cortisol y otros esteroides suprarrenales como la aldosterona, además de vasopresina. Tiene una vida media pues ligeramente eh, corta de 10 minutos. Su liberación se va a incrementar por estímulos de vías aferentes como lesiones, hemorragias, estrés, y va a estar inhibida por corticoides. Aquí, por ejemplo, lo que les comento es que vean cómo el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de corticotropina, y va a estimular a la hipófisis para que produzca cortisol de ACTH a las suprarrenales, y las suprarrenales van a producir el cortisol, que a su vez va a actuar como retroalimentación negativa. Después está la dopamina, que también se le conoce como PIF o factor inhibidor de prolactina. La influencia del hipotálamo sobre la prolactina es inhibitoria, a diferencia de las otras, que es, digamos que, estimulante o productores. El factor inhibidor de prolactina se identifica con la dopamina, y estos se encuentran en los cuerpos neurales en el núcleo arqueado. En las células de la hipófisis anterior tienen receptores de dopamina D2 que disminuyen la actividad de la adenilato ciclasa y el AMP cíclico, y los lactotropos tienen potenciales de acción asociados a los cambios en el calcio. Al disminuir, van a inhibir la exocitosis de prolactina. Después vienen todo lo anterior eran hormonas o factores del hipotálamo, y ahora tenemos a las hormonas hipofisiarias, que es la TSH, que es una glucoproteína de 2 cadenas alfa semejantes a LH y FSH, y una cadena beta específica. Ayer hablábamos de la familia de glucoproteínas que comparten una similitud con una cadena, y la otra que es diferente. Bueno, pues aquí recordemos eso. Y aquí semejan la cadena alfa a LH y FSH. Esta va a regular la síntesis y proliferación de hormonas y del tejido tiroideo. Tiene una vida media de 60 minutos. De la prolactina podemos decir que su órgano diana va a ser la glándula mamaria, va a favorecer la producción de leche, y tiene una proteína similar a la hormona del crecimiento y al lactógeno placentario, y en hiperprolactinemia puede inhibir la pulsatividad de hormona liberadora de gonadotropina. Las hormonas gonadotropinas o hormonas gonadales, pues como bien dijimos, son la FSH y la LH. Estos van a tener como órgano diana al testículo y al ovario a través de la síntesis de esteroides sexuales. La hormona luteinizante tiene una vida media de 60 minutos y la FSH una vida media de 170 minutos.
y sus efectos los regulan los estrógenos en la mujer, la testosterona en el hombre, y la inhibina va a inhibir la síntesis de FSH. Después tenemos ya a la hormona gonadotropina coriónica, cuyo órgano diana va a ser en las glándulas suprarrenales y va a sintetizar los glucocorticoides. Tiene una vida media de 10 minutos con un pico máximo de 3 a las 3 de la mañana. Y los factores que favorecen la liberación de ACTH son el estrés, las lesiones, las hemorragias. Esta es la hormona del estrés. ¿Sí? Cuando estamos con picos altos de estrés, bueno, pues va a favorecer la liberación de cortisol. Los glucocorticoides que tomamos inhiben la síntesis de ACTH. Aquí, por ejemplo, bueno, lo que les comento siempre es que hay que tener cuidado con la ACTH, bueno, con esto de los glucocorticoides, porque en muchas ocasiones se prescriben cortisona a grandes dosis o por grandes tiempos, y entonces lo que hacemos es bloquear por el feedback negativo, bloqueamos la producción de ACTH y de CRH y pues prácticamente podemos ocasionar un desequilibrio hormonal muy importante. Luego está la hormona del crecimiento, que sus órganos diana son el músculo, el hígado y estructuras óseas. Tienen pulsos cada 2 horas, una vida media de 15 a 20 minutos. Tiene un efecto indirecto, ya que el efector es a través de los factores de crecimiento insulinotrópicos tipo 1, que también se conoce como somatomedina C, y su control está regulado por la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que la estimula, y la somatostatina, que acuérdense que es un inhibidor. Sus efectos principales va a ser sobre el crecimiento de huesos largos y la condrogénesis, que es la generación de cartílago, efectos anabólicos en el metabolismo de las proteínas, y va a favorecer la gluconeogénesis hepática. Sus alteraciones por la deficiencia, ya sea que se sintetice en menos cantidad o que tenga un defecto en la unión con su receptor, va a ser talla baja, y el aumento en la producción va a ser acromegalia o gigantismo. ¿Qué diferencia hay entre acromegalia y gigantismo? ¿Alguien sabe? Que uno es en niños y otro en adultos. Así es. ¿En cuáles en niños y cuáles en adultos? Gigantismo es en niños y acromegalia es en adultos. Ok. ¿Quién eres? Karen ¿Tu apellido? Velázquez Hernández. Ok. Ok. Muy bien. Después tenemos a la ACTH, que su órgano diana es en las suprarrenales, va a sintetizar glucocorticoides. Su vida media es de 10 minutos con un pico máximo de las 3 de la mañana. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Una mujer que no esté embarazada puede producir leche? Sí. Ahorita lo vamos a ver. Precisamente es tema de la próxima clase, que es la prolactina. Es que hay un libro en el que la protagonista, la hermana de la protagonista, tiene un bebé y no lo puede alimentar, entonces la protagonista se lo pega y pues lo alimenta. Entonces, Exactamente. Ujú. ¿Qué me ibas a decir? no, que nada más que me dio mucha duda de ese libro. Que Sí, sí, lo que pasa es que hay un arco reflejo. Ahorita lo vamos a ver. Es un arco reflejo donde
a través del estímulo del pezón, de la succión, o sea, si a una mujer le pegan un bebé o tiene una succión en su pezón, bueno, pues esto va a tener un reflejo a través de los nervios torácicos, pasa la vía a las ramas sensitivas de la médula, de ahí se va al sistema nervioso y entonces empieza a bajar la orden al hipotálamo, a la hipófisis para producir prolactina y puede producir leche. Ese es, digamos que en condiciones fisiológicas y en condiciones pues alteradas, es todo un tema que ahorita vamos a ver que se llama hiperprolactinemia. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una, Dime. pero fue de la clase de ayer, nada más que estaba esperando como que ya diera como para las dudas de todas las... Sí, dime. Entonces, recuerdo que ayer estaba explicando algo de las familias de hormonas glucoproteicas Sí. y decía que eran heterodímeros que compartían subunidad alfa y también mencionaba de su subunidad beta, pero eso no me quedó muy claro, la verdad. Lo de las subunidades más que nada. Pues nada más, bueno, haz de cuenta que son dímeros, son son precisamente las dos subunidades que son diferentes. Son diferentes entre ellas. Entonces, varios, por ejemplo, aquí lo que menciono de la LH, FSH y TSH, que son de la misma familia de glucoproteínas, o sea, son proteínas de gran tamaño, que están formadas por dos subunidades, una subunidad alfa que es similar, o sea, la subunidad alfa es similar en la TSH, en la LH, en la FSH. Y la subunidad beta, que es la otra parte que lo conforman, ahí sí es muy diferente de TSH con respecto a LH y FSH. Y esa subunidad beta es lo que le va a conferir la actividad biológica. Ok. Muchísimas gracias, doctor. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más? Nos fuimos rapidísimo porque este es un tema que nos podemos extender mucho, pero digo, aquí, por ejemplo, podemos, bueno, aquí es mucho de anatomía, de histología, aquí tiene que ver, por ejemplo, todo lo de los vasos sanguíneos. Pero bueno, estas son las bases de la unión hipotálamo-hipófisis y sobre todo aquí les quise marcar para que vean, después vamos a ir, digamos que especificando cada uno de estos ejes, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Y aquí vamos a ir desglosando por qué, con qué estímulo el hipotálamo libera TRH, estimula la TSH, la producción de T3 y T4. Y entonces, todo esto vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, creo que ya nada más nos queda un minuto. Me voy a salir para la próxima presentación, que es de prolactina. Ok, bueno, pues esta otra clase es de prolactina. Ya entramos prácticamente de lleno a la cuestión de las hormonas. Y bueno, como introducción, decimos que la hipófisis anterior va a estar constituida por 6 tipos diferentes de tipos celulares.
que son los que se encuentran en su pantalla. Están los somatotropos, que prácticamente es el 50% de este tipo celular y están, digamos que, regidos por la hormona del crecimiento. Los mamosomatotropos, que son de células intermedias entre los somatotropos y los lactotropos. En los lactotropos, que abarcan del 10 al 30% de los tipos celulares y están regidos por la prolactina. Los tirotropos, el 5% por la TSH. Los corticotropos, que es el 20%, y regidos por la ACTH y la proopiomelanocortina. Y los gonadotropos, que es el 15%, y están regidos por LH y FSH. En el embarazo, los lactotropos pueden aumentar hasta un 70%. Y bueno, hablando ya de la hormona prolactina, sabemos que es un péptido de más o menos 22,000 kilodaltons, formado por 198 aminoácidos. Está, como su nombre lo indica, producido por las células lactotropas, que abarcan más o menos el 20% de la adenohipófisis. Tienen una similitud también con la hormona del crecimiento y la hormona del lactógeno placentario, porque comparten ahí alguna información del cromosoma 6. Durante el embarazo, por estímulo estrogénico, se estimula el crecimiento y replicación de los lactotropos y por eso va a aumentar la secreción de prolactina. De niveles de estrógenos y progesterona en el embarazo van a inhibir la acción de la prolactina sobre la glándula mamaria. Y bueno, aquí la lactancia va a iniciar hasta la disminución de estos, eh, mm, de estos estrógenos hasta el posparto. Bueno, pues la prolactina va a ser esencial para la lactancia. Van a haber receptores de prolactina en mamas, pero también hay en gónada, riñón, hígado y suprarrenales. Van a tener también un papel inmunomodulador. Las hormonas que proveen su liberación es la hormona liberadora de tirotropina, el péptido bacterial natriurético y una serie de hormonas, pues, que prácticamente pueden promover su liberación, pero en pequeñas cantidades. Todas estas que ven, oxitocina, vasopresina, opioides, bombecina, todas estas van a promover su liberación, pero la que principalmente estimula es la TRH. Los receptores hipoficiarios de dopamina, que son los receptores D2, van a mediar la inhibición de la síntesis y la secreción de prolactina. Así es que esto es inhibidor, no es estimulante, ¿sí? También pueden inhibir la secreción de prolactina, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas. La concentración sérica normal en una mujer va de 10 a 25 microgramos por litro y de 10 a 20 microgramos por litro en el hombre. Esta va a tener una secreción pulsátil y va a empezar cuando tenemos un sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM. Eso es por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movements. El pico máximo de prolactina que se produce normalmente es de 30 microgramos por litro y esto va a ser aproximadamente de 4 a 6 de la mañana. Su vida media va a ser de 50 minutos.
Las condiciones que pueden aumentar transitoriamente la concentración de prolactina son el ejercicio intenso, las relaciones sexuales, algunas cirugías menores, la anestesia general, daño en la pared torácica, como puede ser algún traumatismo o incluso alguna lesión por herpes zóster en la pared torácica, infarto agudo del miocardio y otras formas de estrés agudo. Todas estas pueden hacer que aumente transitoriamente la concentración de prolactina. Y bueno, al final del embarazo se eleva 10 veces las concentraciones de prolactina y va a promover el desarrollo mamario. Esta va a disminuir 2 semanas después del parto y si se inicia la lactancia, la prolactina permanece elevada. Esto es lo que les mencionaba hace un rato, que hay un estímulo o un arco reflejo de succión. Y este estímulo reflejo es más o menos de 30 a 40 minutos, de 30 a 45 minutos, y la succión va a activar las vías aferentes del sistema nervioso hacia el hipotálamo, que van a inducir la liberación de prolactina. Y aquí tenemos en este esquema cómo se inicia con el estímulo, la succión del pezón va a enviar señales al cerebro y a través de la hipófisis se produce la liberación hormonal. La hipófisis libera prolactina y oxitocina al torrente sanguíneo y va a haber producción de leche, que está estimulada por la prolactina en los alveolos de los lobulillos. Aquí está un alveolo, ¿sí? Y los conductos galactóferos. Después está el reflejo de la eyección, que va a estar dado por la oxitocina. Y después va a haber el vaciado, que es pues prácticamente los senos galactóforos se vacían gracias a la succión y se vuelve el estímulo, ¿sí? Este es el arco reflejo de la lactancia o de la producción de leche. Y algo muy importante y que habitualmente se confunden en los exámenes, la prolactina produce la leche y el reflejo de secreción, la secreción es por parte de la oxitocina. Tienen que entender esa diferencia. Y bueno, pues la prolactina va a inducir y mantener la producción de leche, reduce la función reproductiva, ya que suprime la secreción de hormona liberadora de gonatropinas a nivel hipotalámico y va a suprimir a su vez las gonadotrofinas hipofisiarias. Va a alterar la esteroidogénesis gonadal, o sea, se van a producir menos LH y FSH, y en el ovario va a bloquear la generación del folículo y va a causar hipoestrogenismo, o sea, concentraciones bajas de estrógenos, y anovulación al inhibir la actividad de las aromatasas en la célula de la granulosa. Va a tener un efecto luteolítico, o sea, va a romper el cuerpo lúteo, acortando o haciendo inadecuada la fase lútea del ciclo menstrual. Y en el hombre va a tener un efecto disminuyendo la libido y reduciendo su fertilidad. Estos son pues prácticamente los efectos de la prolactina cuando aumenta. Y vamos a ver ahora las condiciones de hiperprolactinemia, que es un aumento en las concentraciones séricas de la prolactina. ¿Sí? Es mayor de 15 microgramos en hombres y mayor de 20 microgramos en mujeres. La etiología más común es la producción autónoma o de prolactinomas, que son, digamos que tumores productores de prolactina. Puede ser también por disminución de la dopamina, ya sea por una lesión hipotalámica o algunas drogas o fármacos que bloquean su síntesis, liberación o acción. Y también estímulos que interfieren con la inhibición dopaminérgica normal.
como puede ser estrógenos o hipotiroidismo. Y también puede estar alta la prolactina por una disminución en su depuración, o sea, en su desecho, ya sea por insuficiencia renal, que no se esté depurando adecuadamente la prolactina y empiece a elevarse en el plasma. Y aquí tenemos algunos, digamos que estados de hiperprolactinemia, pues obviamente en el embarazo, en la lactancia temprana y por estimulación del pezón, pero también puede haber por estrés o por ingestión de ciertos alimentos y y en el sueño. Después están las drogas o fármacos que pueden ocasionar hiperprolactinemia, como son algunos antipsicóticos, de los más, digamos que comúnmente usados está la risperidona, la clorpromacina, la flufenacina, que son medicamentos que se usan en psiquiatría, el haloperidol también se usa bastante en los hospitales, en algunos antidepresivos como amitriptilina y doxepina, que se usan la sertralina o imipramina, que son antidepresivos. La imipramina es un antidepresivo tricíclico y la sertralina es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Paroxetina también es un inhibidor de la recaptura de serotonina, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, antieméticos como la metoclopramida, la usamos mucho en cuestiones de gastro, por ejemplo, para evitar náuseas o problemas de reflujo gastroesofágico, o incluso se usa en migrañas. La metoclopramida es un medicamento muy usado y que puede ser la causa de una hiperprolactinemia. Aquí no tenemos mucha trimeprazina. Los antihipertensivos, metildopa casi cada vez se usa menos. Bloqueadores H2 como la cimetidina. Entonces, todos estos fármacos pueden hacer que se aumente la producción de prolactinas. Y bueno, dentro de los estados patológicos están los tumores hipoficiarios, que son prácticamente los más frecuentes, los prolactinomas, y también hay algunos adenomas cromófobos no funcionantes que comprimen el tallo hipoficiario. Algunas otras entidades que no son tumores, como sarcoidosis, o otros tumores que no son propiamente del sistema neuroendocrino, como craneofaringiomas, sección de tallo, silla turca vacía, aneurismas. Todos estos pueden ocasionar que aumente los niveles de prolactina. Y otros estados patológicos, como ya los mencionamos, hipotiroidismo primario por aumento de la TRH, que acuérdense, el hipotiroidismo primario es de origen central y va a aumentar la TRH y esto va a hacer que favorezca la producción de prolactina. La insuficiencia renal crónica, que ya mencionamos que es por una disminución de la depuración de la hormona. En la cirrosis también por falta de depuración, traumas en la pared torácica y convulsiones. Y bueno, vamos a ver el adenoma hipoficiario, que es prácticamente el tumor intracraneal más frecuente, que se origina a partir de células productoras de hormonas de la adenohipófisis. Va a tener un comportamiento biológico variado dependiendo de la producción hormonal y la capacidad de invasión. Y por su tamaño se clasifican en microadenomas cuando son de menos de 10 milímetros, o sea, de menos de 1 centímetro, y macroadenomas cuando son mayores de 10 milímetros. Prácticamente el 75% de los tumores van a secretar hormonas de manera autónoma, o sea, no van a estar regidos por cuestiones regulatorias, inhibidoras o estimuladoras.
y esto va a ser la causa del exceso de hormonas. Y de los tipos más frecuentes está el prolactinoma, el somatotropinoma, el corticotropinoma y el tirotropinoma. Prácticamente una muy pequeña cantidad va a ser tumores no funcionantes que no produzcan hormonas, y en este caso el problema no va a ser tanto hormonal, sino que el crecimiento de estos tumores va a ocasionar destrucción de células hipoficiarias, efectos de masa e invasión a estructuras vecinas. Dentro del prolactinoma, que es el adenoma hipoficiario productor de prolactina, es el tumor más frecuente, es el tumor funcionante más frecuente, hasta en un 40%. Es más frecuente en mujeres de 20 a 50 años. La relación entre mujer y hombre es de 10:1 y hay un exceso en la producción de prolactina. El cuadro clínico clásico es una mujer con oligomenorrea o amenorrea, galactorrea e infertilidad. Y en hombres hay una disminución de la libido y una disfunción eréctil. En ambos pueden ocasionar hipogonadismo hipogonadotrófico por efecto inhibidor de la hormona liberadora de gonadotrofinas y de LH y de FSH. Y bueno, todos estos pueden tener signos y síntomas neurológicos también. El diagnóstico diferencial de un prolactinoma, pues obviamente va a ser el embarazo por el aumento de la producción de prolactina, el hipotiroidismo, que ya habíamos dicho, la insuficiencia renal y la toma de medicamentos. Estos lo tenemos que prácticamente descartar. Ante la sospecha de un prolactinoma, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es solicitar los niveles de prolactina en suero, y si es mayor de 200 nanogramos por mililitro, estamos hablando de un prolactinoma, y lo tenemos que confirmar con un diagnóstico de estudio por imagen. De estos puede ser una tomografía, y ahora sí que lo más adecuado sería una resonancia magnética con contraste. El tratamiento, bueno, para un microprolactinoma o digamos que un problema discreto, bueno, pues va a ser un curso benigno y va a depender de los síntomas, sobre todo de hipogonadismo y de fertilidad. El 95% de estos microprolactinomas no van a aumentar de tamaño y no es el objeto de tratamiento, así es que nada más vamos a tener vigilancia. Y hay que obviamente restaurar la función gonadal y sexual. Vamos a darles tratamiento farmacológico, y de este tratamiento pues son efectivos y seguros, y van a ser los agonistas dopaminérgicos que actúan sobre los receptores de dopamina 2 o receptores dopaminérgicos 2. Estos van a reducir las concentraciones de prolactina, van a restaurar la función gonadal, y en el 75% de los casos van a disminuir en forma significativa el tamaño del tumor. Estos fármacos pueden ser dos, que son la bromocriptina, su dosis es de 7.5 miligramos por día, y la cabergolina, que es de 0.5 a 1 miligramo, y estos se tienen que dar más espaciados, 1 o 2 veces por semana. Y se tiene que ir monitoreando el descenso de la prolactina con estudios posteriores. También tenemos el tratamiento quirúrgico, y esto va a ser, digamos que los candidatos son los pacientes que tienen resistencia o intolerancia a los fármacos, o cuando hay un macroadenoma infiltrante ya con algo que se llama síndrome quiasmático. Acuérdense que
la hipófisis, eh, digamos que está muy cercana al quiasma óptico y puede tener alteraciones de la visión, cefalea, algún, algún dato de eh, presión intracraneal elevada. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, eso es el tratamiento quirúrgico, aunque cabe aclarar que puede haber una recidiva hasta el del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se operan los pacientes y hasta en un 20% disminuye, perdón, regresa el tumor. Otro, digamos que modo de tratamiento es la radioterapia, aunque es todavía más rara, es poco frecuente que se dé, y esto es para tumores muy agresivos que no responden ni a fármacos ni a cirugía. Entonces, bueno, eso es por parte de la prolactina. ¿Les quedó alguna pregunta o duda? Doctor, tengo una pregunta. A ver. Respecto a la prolactina y la disminución de la libido, ¿qué tan es gradual o es así muy directa la disminución de la libido por la prolactina? Bueno, pues eso va a depender digamos que de las cantidades de prolactina que se estén produciendo. Si es una cantidad muy fuerte, sí puede ser, no tan gradual, sino puede ser importante. Sí. Gracias. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? tengo una pregunta. A ver, dime. ¿A qué se refiere cuando dice que el tumor es funcionante? O sea, que está activo en el momento que está produciéndose o qué, o no funcionante. Funcionante es productor de hormonas, si produce o no hormonas. O sea, hay tumores que son, digamos que peligrosos porque están produciendo una gran cantidad de hormonas, por ejemplo, en este caso de prolactina o, por ejemplo, de hormona del crecimiento y te está produciendo una acromegalia con una evolución muy rápida. Y otros que no son funcionantes, que no están produciendo grandes cantidades de hormona o no están produciendo hormonas, pero lo que está, digamos que los síntomas que está teniendo el paciente no son tanto endocrinológicos, sino neurológicos, sino es lo que había dicho, o sea, es el efecto de masa que se habla del tumor, que es como están creciendo, de alguna manera, están comprimiendo algunas estructuras y están produciendo cefalea, hemianopsias, que son otro síntoma o signo por compresión del quiasma óptico, ¿sí? Los datos de hipertensión endocraniana, pero es más que nada por compresión, no por funcionalidad, o sea, no por producción hormonal. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces los estrógenos, la van a, ¿cómo se dice? El efecto que va a ser sobre las células productoras de la prolactina, pero igual la van a inhibir. En el embarazo, sí, o sea, por eso, miren, por eso hay un equilibrio. Al inicio del embarazo, la gran cantidad de estrógenos no va a permitir que la prolactina se eleve. Al final del embarazo, van a disminuir los estrógenos y va a aumentar la prolactina. Y esto es con la finalidad de empezar a producir leche y de mantener la lactancia durante unos meses. Tanto es así que, bueno, en clases anteriores les había comentado que anteriormente las mujeres, para no embarazarse, seguían amamantando a sus hijos por muchos meses, o sea, los amamantaban hasta más de un año.
Y entonces, esto, al estar, digamos que con niveles altos de prolactina, se producían menos hormonas sexuales y entonces le servía de alguna manera, entre comillas, de anticoncepción. ¿Sí se explica entonces? Sí. ¿Hay alguna forma de que hay prolactina, pero no existe la oxitocina? Sí, Y sí, ahí, ok, sí. ajá, dime. Y entonces ahí se seguiría produciendo leche, pero no saldría, entonces saldría así como por llenado, estaría, pues no sé, así saliendo, o si no Pues hay la sí, contracción, ¿qué pasa? sí, de hecho, pues no hay el efecto de eyección que produce pero sí habría producción de leche. Hay veces que, digo, por ejemplo, vamos a ver en la propedéutica que muchas veces, o sea, hay lo que decía su compañera hace un rato, que puede haber mujeres que no están embarazadas, que no tienen, pero por alguna razón, por estar tomando metoclopramida o por estímulo, empiecen a aumentar su prolactina y entonces no es así de que le salga leche, sino cuando se bañan o cuando se tienen alguna presión, pueden salir algunas gotas, incluso mm, puede salir con un poco de sangre, puede salir un líquido que no es leche, es transparente, pero es prácticamente por el estímulo. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, las personas, digo, las mamás que están amamantando, Ujú. cuando dicen, es que se me fue la leche porque agarré frialdad, ¿eso a qué se debe entonces? ¿De No, qué bueno, eso mujeres es que un batallan término mucho muy para amamantar? coloquial. Es un término muy coloquial, pero realmente es porque falla ahí el estímulo. Hay todo un tema ahí con digamos que con la clínica de lactancia, de que hay mamás que no tienen una buena técnica, y entonces mientras no haya una buena técnica de succión, se va perdiendo el estímulo y se va perdiendo la producción de lactancia. O la otra es que, como habíamos dicho, en algunas cuestiones de estrés aumenta el cortisol y acuérdense que los glucocorticoides también pueden inhibir la producción de prolactina. Eso también puede suceder, que sea por alguna cuestión de estrés o de mala técnica de lactancia. ¿Y la cebada aumenta el cortisol? No, bueno, que yo sepa, no. Hay mucho, digamos que cuestiones empíricas en cuanto a la lactancia, ¿eh? Ustedes van a ver que de repente les dan pulque o cerveza o realmente mientras la mujer tenga una alimentación sana, que esté bien hidratada, porque también la deshidratación pues no permite una lactancia adecuada. Y estoy diciendo lactancia, acuérdense, no estoy diciendo producción de leche, porque, o sea, puede tener niveles adecuados, pero puede no tener una buena, digamos que sistema de lactancia. Y entonces ese sistema inadecuado de lactancia puede hacer que empiece a disminuir la prolactina y la producción de leche. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que no quieren lactar. Yo he conocido gente que no quiere lactar por cuestiones hasta estéticas de sus mamas y entonces pues prácticamente el ginecólogo les da algún bloqueador hormonal o simplemente se vendan las mamas
para evitar el estímulo y prácticamente se deja de lactar. Doctor, ¿y es posible que un hombre produzca leche? Pues por prolactina sí. Obviamente no va a ser la misma calidad de la leche materna, pero sí. Obviamente es una sustancia muy diferente, pero sí hay hombres con galactorrea. Y la estimulación para prolactina puede durar hasta 2 años. Bueno, es que en planes de lactancia dicen que es hasta 2 años. Sí, sí, ahora los nuevos planes de lactancia han ido aumentando. Antes eran de mínimo 6 meses, luego mínimo de 8 o 9 meses, luego un año, y ahorita ya están prácticamente hasta 2 años. Y sí, mientras haya el estímulo adecuado, puede ser, y sí, yo tengo conocidos así bueno, eh, gente muy longeva que cuenta que fulanita amamantó y todavía ya caminaba el niño y se pegaba al pecho de la mamá. Y no sé si conozcan ustedes así, sobre todo en las zonas rurales, es muy dado a que lacten bastante más tiempo del que lo hacemos habitualmente en las zonas urbanas. Doctor, ¿y se puede decir que, por ejemplo, todas las mamás producen la misma leche en cuanto a sus componentes? Pues obviamente que va a depender mucho de la alimentación, del estado alimenticio y del estado de salud de la mamá, pero en general, pues la calidad de la leche es buena en las señoras. Pero sí, digo, hay mucha diferencia por cuestiones de salud. Ok, gracias. Ujú. Doctor, una pregunta. ¿La cantidad de prolactina puede ir disminuyendo conforme la mujer vaya acercándose a su etapa de menopausia o siempre va a ser la misma? No, tienes razón. O sea, pues va disminuyendo, pero siempre manteniendo unos niveles de 10 a 20 microgramos, de 10 a 25, sí se mantiene. Ujú. Entonces, ¿una señora mayor podría seguir produciendo leche o amamantando a un bebé? Pues digo, no con la misma calidad de leche, pero sí. Obviamente también tiene que ver, aquí digo, estamos hablando nada más de la producción de leche, tiene que haber también la cuestión de la integridad de los conductos galactóforos, todo esto que también obviamente se va a ir degenerando con el declive hormonal. Entonces, no, que yo sepa, no hay, no tengo conocimiento así de señoras ya grandes que sigan amamantando, pero sí tengo conocimiento de personas, digamos que las llamadas nodrizas, que son personas que no tienen, o sea, que no están embarazadas y que pueden amamantar a otras personas. Doctor, yo tengo una duda Sí. con respecto a eso. Yo, por ejemplo, una amiga de mi mamá amamantó a su bebé hasta los 3, 4 años. Ujú. O sea, ¿a qué se debe que, por ejemplo, ella haya tenido más secreción, o sea, más generación de prolactina que otras mamás, por ejemplo, que nada más amamantan de 6 meses a un año? A la perpetuación del estímulo. O sea, seguramente, mira, lo que pasa es que la diferencia es que si tú empiezas a alimentar al bebé con otras cosas, con papillas,
entonces el bebé va a pedir menos leche materna y al pedir menos leche materna se empieza a perder el estímulo y pues empieza a descender la producción de leche. Y aquí, por ejemplo, en las mamás que han amamantado a sus hijos por mucho tiempo, es prácticamente porque solo les daban leche y tenían ahora sí que el estímulo presente todo el tiempo, todo el tiempo. Gracias. Ujú. Hay gente que, por ejemplo, ahorita, las mamás que trabajan y que, por ejemplo, no, pues, dejan al niño en la guardería, ellas se les recomienda, por ejemplo, que no pierdan el estímulo y entonces tienen en sus trabajos, digamos, tienen permiso de lactancia y entonces se van a un área especial o al baño o a algún lugar y con el tiraleche se sacan la leche para que no se pierda el estímulo. Porque, por ejemplo, si una mamá trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues en ese tiempo, pues no puede amamantar a su bebé, y se va perdiendo el estímulo. Entonces, para que no se pierda el estímulo, se estimula con el tiraleche, puede guardar esa leche para dársela posteriormente al bebé. Yo he escuchado que suelen decir que tomar a lo mejor chocolate o cierto tipo de alimentos hacen que produzcan más leche. ¿Eso es verdad? Te digo, no hay un tema así, o sea, hay mucho empirismo, hay mucha, digamos que tú vas a cada región y algunas toman atole, otras toman pulque, otras toman chocolate, o sea, realmente no hay una cuestión que favorezca a la lactancia más que una buena alimentación y sobre todo una buena hidratación. Si la paciente está deshidratada, pues no va a tener el líquido suficiente eh, para tener una leche de calidad o si está incluso de alguna manera, digamos que la naturaleza es muy sabia porque ustedes ven, por ejemplo, las señoras que están en los cruceros, que están, pues se ve que no tienen un buen nivel de alimentación y sin embargo, su leche pues le puede ayudar mucho a sus hijos. Entonces, como tal, no hay algo este, que nos ayude. Al menos yo lo desconozco, no, lo que he leído es buena alimentación y buena hidratación, nada más. Gracias, doctor. Bueno, me conecté nuevamente para ver si tenían más dudas y para hacerles algunos avisos. No sé si ya les dijeron quién les iba a dar las clases de radiología, porque bueno, yo tenía al doctor Agustín, pero parece que ya no está, entonces no sé quién vayan a designar. Y por otro lado, hoy me llamó el doctor López Escalante para avisarme que creo que el próximo semestre ya empiezan con clases presenciales. Y aquí la cuestión es que me dice que quiere bueno, ver la posibilidad de adelantar el término del módulo una semana por lo menos, para que ustedes tengan primero un tiempo de descanso y segundo tiempo de preparación para el próximo semestre, que creo que empieza el 9 de julio. Entonces, pues estoy viendo eso. En esta semana vamos a ver cómo podríamos recortar un poco el, el módulo para que tengan, digo, primero para que no pierdan clases, pero que tengan suficiente tiempo
para tomar sus clases, sus materias y que tengan su tiempo para estudiar al examen y todo esto, ¿sí? Les voy a dejar una tarea, ahorita se las voy a subir de las clases que vimos. Sobre todo, miren, no es por fastidiarlos, pero yo considero, y sobre todo ahorita en la modalidad virtual, que no tengo muchos elementos para evaluarlos más que el examen. Y desgraciadamente, como que en los exámenes no les ha ido muy bien últimamente, entonces quiero tener más elementos para evaluarlos y por eso les estoy pidiendo algunas entregas, les voy a estar pidiendo entregas o algunos quizzes de de los temas que estemos viendo. Ahorita de lo que voy a pedir es un mapa mental o un esquema de lo que vimos. El esquema que les mencioné al principio de la unidad hipotálamo hipoficiaria, donde vienen resumidas prácticamente todas las hormonas y factores liberadores. Lo pueden hacer dibujado y tomarle foto y mandármelo. Un mapa mental, un mapa conceptual como ustedes gusten, pero se los voy a pedir. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Será Bueno, mediante la plataforma o mandárselo como a su correo? no, en la plataforma. Ah, Creo que no sé cómo se estén acomodando, si les es si les es útil, si les es amigable la plataforma, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ya quedé de que la próxima semana le iba a mandar ya los cambios para digamos que estos que estoy diciendo de las fechas y ya se las hará conocer el doctor López Escalante. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor. Doctor. Gracias.